Willy Colón decía algo que era muy cierto, y es, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo creo que estas son de las enseñanzas más importantes que tiene este tratado, que es el Shanhan Lun o el Tratado de los Seis Niveles o el Tratado de Criopatogenia, que a veces a los que estudiamos un poco acerca de medicina tradicional china nos ha causado tanto inconveniente. Bueno, entonces mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón. Para ustedes, en este lindo día, pues desearles lo mejor. Y bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema que para muchos a veces se vuelve bastante complejo, que es el tratado de los seis niveles o el tratado de criopatogenia o el famoso Shanhan, ¿sí? Quizás de los tratados de infectología más importantes que existen dentro de la medicina tradicional china y explica cómo un factor que inicialmente es frío se empieza a convertir en calor y empieza a penetrar ciertas capas. O sea, vemos al ser humano como si fuera una gran cebolla con varias capas. A medida que va pasando ese frío que se va convirtiendo en calor, va generándose, ¿sí? Una sintomatología muy clave y que se detecta a través de cada uno de los niveles. Que es importante que tengamos unos conceptos semiológicos muy, muy, muy claros, ¿sí? Para permitir, en este caso, identificar muy bien el nivel y proponer un tratamiento. Ya les voy a contar un poquito por qué eso es tan cierto, porque el Shanghai tiene de fondo una enseñanza de vida muy importante que debería ser parte de lo que deberíamos aprender más allá de aprender solamente los niveles. Así que bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este capítulo o a estos capítulos de esta clase magistral que se llama, pues vamos a ver entre todos, acupuntura para párvulos. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, y bienvenidos a esta primera parte del Shanhan Lun, o el Tratado de Criopatogenia, o el Tratado de los Seis Niveles. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí, como siempre, es un placer acompañarlos en todos sus procesos de formación. Acá están mis redes sociales, mis contactos a través de redes y por supuesto todo este trabajo hace parte del trabajo que tenemos desde Colombia, desde el Centro de Estudios y Servicios Médicos Renacer en Colombia, un trabajo educativo, un trabajo dentro de los servicios médicos también que ofertamos. Bueno, bien, les contaba a ustedes un poco que es algo bien interesante, ¿no? Es algo bien interesante empezar a ver este, que es el famoso Shanhan Lun, porque les decía que del cielo te caen limones, se aprende a hacer limonada y creo que es de las enseñanzas más importantes de fondo. Si uno quiere aprender algo de vida, es esto. Bien, San Xinjing se le atribuyó haber escrito el Shanhan Lun, ¿sí? El Tratado de Criopatogenia, y tiene una historia de vida un poco cruel, pero son cosas que nos pasan todo el tiempo a nosotros los que vivimos en esta experiencia humana. Y es que imagínense ustedes que él vivía en una aldea y la mayoría de esa aldea empezó a fallecer por enfermedades pues infecciosas, ¿no? Entonces, cuando él empezó a ver ese tipo de cosas, él tuvo una obligación ética y moral de decir, no, pues yo quiero ayudar a la humanidad, yo voy a estudiar medicina, ¿sí? Y él decidió empezar a estudiar medicina, tanto así que fue estudiante generalmente de otro gran maestro, quizá tengo la bibliografía acá un poco más adelante. Entonces fue así que él obtuvo como el tutor de un gran médico, ¿sí? Que lo escogió a él, digamos, viendo sus dotes y viendo todo el progreso que tenía. Pero es importante que ustedes entiendan que, pues como todas las grandes estructuras o todas las grandes ramificaciones de la medicina y como empezó la medicina fue a través de las antiguas observaciones que tenían todos los habitantes de una región. Entonces, él fue un médico, él fue un gran médico, ¿sí? Y se le atribuyó, pues, haber escrito el Shanhan Lun, ¿sí? Que el nombre realmente completo es este, Shanhan Jiabin Lun, ¿sí? Entonces es un poco más complejo, ¿sí? Es este, ¿no? Entonces,
¿Él qué fue lo que hizo? Él empezó a tomar esa gran oportunidad que tenía, sí, esa gran oportunidad que tenía él en ese momento, pues se refería precisamente a que, hombre, era lo que había en ese momento, grandes epidemias, todo el mundo moría, pues él decidió de alguna manera voltear un poco todo ese caos que él veía en su aldea y empezar a estudiar para generar este tratado de criopatogenia, que son de los textos de infectología más importantes que hay dentro de la medicina tradicional china, porque acá lo que vamos a ver son textos en base a eso, ¿no? Al estudio de la medicina tradicional china, pero en base a la infectología, quizás de los tratados más antiguos de infectología. Bueno, entonces, por ende, nosotros cuando estudiamos medicina china, pues lo estudiamos de manera completa, nos hacen demasiado énfasis en este y por eso la razón de este video tutorial es que ustedes también lo puedan entrar a entender de alguna manera mucho más amplio o mejor dicho, más sencillo. Bueno, el Shanghai Lun entonces representa, esta es todo el nombre completo del Shanghai Lun. Shan hace referencia a lesión, injury. Han hace referencia al frío. Ya hace referencia a misceláneo, ¿sí? Bing hace referencia a enfermedad y Lun hace referencia a tratado. ¿Listo? Entonces es ahí que tenemos pues todo lo del Chahan Lun tal cual lo conocemos. Ese es el nombre completo. Em, a partir del Chahan Lun, pues en este caso San Jing, entonces que fue el autor, pues empezó como a decirles a todo el mundo, oiga, no era, no es que pues definitivamente nosotros, perdón, nosotros hasta esa época se creía que era la enfermedad dada por fantasmas, por otras cuestiones, que eso es muy común en otras culturas, sino a partir del Lun, entonces lo que había escrito San Jing era que había una teoría diferente y esa teoría estaba muy arraigada a los factores patógenos, en este caso factores patógenos externos, porque estamos hablando de infectología, o sea, estamos hablando de virus y bacterias y parásitos que vienen desde afuera que de alguna manera ingresan al organismo, que en ese tiempo se pensaba que podía ingresar uno a través de los canales o los meridianos, si es una posibilidad, u otros a través de un movimiento que es el movimiento metal. Sí, el movimiento metal acá de primeras en esta teoría, en este tratado de quiropatogenia, pues adquiere mucha fortaleza, ¿no? Eh, Cuando hay conflicto por un factor epidémico, sí, en este caso, pues el yang del cuerpo trata de expulsar el frío a través de canales yang. Entonces, para hablar un poco del Lun, pues uno tiene que mirar cómo era que se organizaban los canales o los niveles energéticos a través de la cual este factor patógeno tenía que entrar a progresar. Entonces yo tengo, por un lado, 3 niveles yang y 3 niveles yin. Lo que es yang es exterior, lo que es yin es interior. Por ende, el factor patógeno lo que tiende a hacer es ingresar a través de canales yang. Bueno, que eso es importantísimo, obviamente que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, y ahí vamos a tener mucha sintomatología, vamos a tener como si el sistema de defensa, que ya vamos a ver nuevamente, recordarles a ustedes un poco el nombre, tratara de sacar el factor patógeno y ahí tenemos una gran lucha. Por ende, decían en este tratado de criopatogenia, San Jin que los síntomas inicialmente se presentaban como si tuviera fiebre o escalofrío o mucho frío, que representa la lucha del cuerpo humano tratando de sacar ese factor patógeno. Bien. Entonces, la epidemia progresa a través de un principio de profundidad. Por eso es importante ver, en este caso, salgámonos un poco del esquema corporal y entendamos al ser humano como si fuera una gran cebolla con varias capas. Eso es lo más importante. Y nosotros tenemos, pues, decían ellos, hay un principio en homeopatía que es el principio de Hering, que referencia a este último apartado que les estoy colocando acá. Y dice, la sanación progresa a través de una ley inversa, ¿sí? La ley inversa, pues, hace referencia a que pues si yo inicialmente presentaba fiebre y después empecé a presentar dolor de abdomen, pues la ley de sanación o esta manera inversa, pues dice, pues si el primer síntoma que tuviste fue fiebre, ya el hecho de que no tengas, por ejemplo, dolor abdominal y ahora sí fiebre, quiere decir que estás devolviéndote, que es una teoría que también maneja mucho la homeopatía.
¿De acuerdo? Entonces, eso es algo supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿qué tenemos acá adicionalmente? Sí, porque nos vamos a dar cuenta, miren que el desarrollo de las teorías de enfermedades pues viene desde el Juan de Neijin, el libro del emperador amarillo, sí, que es un texto que los que aprendimos medicina china, pues es un texto guía para muchos de nosotros, sí. Pero dice que, pues bueno, la teoría de la enfermedad es causada por factores patógenos internos, pero en este caso vamos a hablar de los externos y ellos también tienen un apartado también por los externos, emociones, asimismo como dieta o indulgencia sexual. Esto de manera general para la generación de patologías de manera global, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está referenciado con respecto al Shanhan Lun? Entonces, en el Beijing decía, si alguien contrae frío, se debe tratar con los 5 sabores. Es una posibilidad. Principalmente el Shanhan se describió para hacer un tratado de fitoterapia, más no de acupuntura. Lo que pasa es que llegó Sun Simiao, ¿sí? Y Sun Simiao direccionó un poco el Shanhan hacia la dirección de colocar puntos de acupuntura para trabajar esos famosos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo supremamente importante. Entonces, el Shanhan inicialmente fue de tradición más fitoterapéutica herbal, más no de acupuntura. Y muchos años después, entonces, Sun Si Miao, sí, ya empezó a describir el por qué nosotros lo podíamos direccionar hacia el lado de la acupuntura, que es algo, pues, novedoso para esa época, ¿no? Y es algo que los que aprendimos acupuntura, pues, todavía se tienen muchas bases de lo que había escrito Sun Si Miao para empezar a trabajar los famosos niveles. Vamos a dar también algo de niveles y esto varía mucho, ¿sí? Esto varía mucho, es en base con qué. Es en base a el texto que ustedes revisen, al autor, ¿sí? Va a variar mucho, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a describir cuáles son los famosos niveles. Yo les decía que los primeros niveles, entonces, entra un factor patógeno como frío, porque el Shanhan Lun describe, por eso se llama el Tratado de Criopatogenia, o las enfermedades por frío. Ellos decían que era un frío que entraba de afuera, lo consideran factor patógeno. Hoy en día los médicos lo consideramos, y dentro de la teoría microbiológica se considera más virus, bacterias y exactamente. Bueno, pero en esa época pues era lo que había. Entonces, el factor patógeno va pasando por niveles y va progresando. Y a medida que va estando en un nivel, va presentando una combinación de síntomas. Y en base a los síntomas es que podemos decir, oiga, estamos en un nivel Taiyang o un nivel Yanming o un nivel Shaoyang, ¿sí? Em, y eso es importantísimo, obviamente, tener en cuenta, porque en base al nivel que yo empiece a describir de ese frío y qué síntomas me va dando, yo voy a establecer un tratamiento. Eso es lo más importante que tiene el Shahan. Bien. Entonces, primer nivel que nosotros tenemos el nivel del Tai Yang. Tai hace referencia, entonces vamos a ver los 3 primeros niveles que son los niveles Yang. El primer nivel es nivel Tai Yang. Sí, el nivel Tai Yang, que es el Gran Yang. Entonces, Gran es referencia al Tai y Yang, pues Yang, porque es el primer nivel Yang. Por teoría de canales, el Taiyang hace referencia a 2 canales. Esto es importante para el tratamiento descrito por Jeffrey Yuen, que es un autor reconocido en medicina tradicional china y tiene que ver con 2 canales, intestino delgado y vejiga. Vejiga siendo el canal más grande del cuerpo, es un canal que representa toda la gran energía yang del cuerpo porque representa, va pasando por toda la zona del dorso y el dorso es muy yang en medicina china, la parte anterior del cuerpo es muy yin, pero el dorso es totalmente yang. Por ende, la vejiga como canal, ¿sí? La vejiga está yang del pie, el taiyang de la mano es el canal de intestino delgado, entre los dos representan este nivel. Bien, y vamos a ver que hay unos patrones que dice patrones de canal o patrones de órgano. ¿Ok? Patrones de órgano con respecto a qué? A lo que representa, porque recuerden ustedes que los canales, ¿sí? También tienen una conexión directamente con el órgano. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, si a mí me está entrando un frío, pues yo puedo tener un patrón de órgano con manifestaciones en vejiga. La respuesta es por supuesto que sí. Sí, no solamente a través del canal, que quizá es lo más conocido a través del Shanhan. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo entender. Bien, ¿por qué estoy acá poniendo viento? Entonces, tenemos patrones de canal y patrón de órgano para cada uno. ¿Por qué viento? Generalmente porque el frío nunca entra solo. El frío generalmente tiende a entrar con otro factor patógeno que viene siendo el viento. O sea, el viento es como el vehículo conductor del frío.
¿sí? Y estamos hablando del tratado del frío. Entonces, el frío no es que entre de un momento a otro así fácilmente, sino que a mí me está atacando el frío conducido a través del viento. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a seguir hablando, ¿ok? Vamos a ver los patrones, o sea, esto he estado hasta ahora iniciando, pero mostrarles un resumen de manera general para cada uno de los patrones, pero vamos a hablar cómo se ve el patrón de órgano en acumulación de agua, en acumulación de sangre, tal cual está ahí. Bueno, bien. Me disculpan, yo tengo una pantalla acá, que entonces voy a estar mirando para allá por esa misma razón. Entonces, segundo nivel. Este segundo nivel representa el yang ming, ¿sí? El yang luminoso. ¿Ok? Tenemos igual patrones de canal, porque el yang ming, entonces es yang ming, son dos canales, ¿sí? El nivel energético se llama yang ming, pero representa en el cuerpo dos canales. Es un canal yang, por eso se llama yang ming. Ming hace referencia a luminoso y yang hace referencia a yang. ¿Ok? Acuérdense que estamos en los tres primeros niveles que son yang. Uno es un patrón de canal que es fuego en estómago, otro es patrón de órgano que es fuego de estómago e intestinos. Porque Yang Ming es canal Yang Ming de la mano. Si yo quiero ver por patrón, porque el nivel energético es la unión de dos canales, al final y al cabo. Yang Ming de la mano es intestino grueso y Yang Ming del pie es estómago. Por ende, entonces vamos a verlo así como fuego de estómago o fuego de estómago e intestinos. Bueno, bien. Entonces, ¿por qué es importante empezar a determinar esto y por qué es importante que ustedes tengan el concepto en su cabeza que viene siendo como por niveles? ¿Sí? Porque se van a dar cuenta que es que el frío entra y empieza a pasar, o sea, empieza a progresar si yo no tengo la capacidad de expulsarlo. Porque a diferencia, no a diferencia, ¿sí? Nosotros también lo hemos entrado a considerar, pero ¿por qué muchos pacientes, hablemos un poquito, por ejemplo, de algunas infecciones respiratorias, mejoran fácilmente y uno dice, ve, le dio fiebre un día o le dio escalofrío y no le dio nada más? En cambio, otros pacientes progresan a neumonías y demás cosas. Pues eso tiene que ver precisamente con la progresión del factor patógeno hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decíamos, la ley de la progresión, ¿sí? En el sentido es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante entenderlo. Si ustedes aprendieron que el segundo nivel es Shaoyang, están bien también. Vamos a darnos cuenta. Originalmente el Shanhan Lun fue escrito así como se los estoy mostrando. ¿Sí? Esto tiene bibliografía. Pero hay otras escuelas del planeta que en este nivel no lo ponen como Yan Ming, sino lo van a poner primero el Shaoyang. Y eso tiene sentido. Sí, por ende, muchas escuelas también lo manejan en ese sentido, pero originalmente el Shanhan fue escrito así. Estos niveles son los niveles de progresión. El siguiente nivel corresponde al Shaoyang. ¿Sí? Shaoyang, Shao hace referencia al menor y Yang hace referencia al Yang. Están en dos canales principalmente. ¿Sí? El Shaoyang está referenciado vesícula biliar y ITR, o sea, triple recalentador o Sanyao. Bueno, pero si ustedes lo ven inverso, pues lo que les dije, depende de la escuela donde ustedes lo estudien, pero originalmente el Shannon estaba escrito de esta manera. Bueno, bien. Acá pues vamos a ver, no vamos a ver un patrón específico, vamos a ver un patrón de manera global, pero estos son los tres niveles Yang. Entonces, lo más importante acá es que quiero que sepan, en los niveles Yang, que son los niveles más externos, ustedes hagan de cuenta que el cuerpo humano viene siendo como una cebolla. Entonces, viene pasando por capas el factor patógeno. Entonces, empieza con un Taiyang, si el factor patógeno, o en este caso, el sistema defensivo del cuerpo, que viene siendo el Wei Qi o la energía nutricia, ¿sí? Que vienen siendo todas las capacidades para expulsar el factor patógeno, no lo logran expulsar. Lo que hace el factor patógeno es empezar a hacer progresión hacia adelante o más bien hacia adentro. Cuando ya he pasado todos los niveles Yang, entonces acá voy a ver, los que ya saben un poquito más de medicina china, todos los patrones de exceso, porque es meter un factor patógeno al cuerpo. Entonces voy a tener todos los patrones de exceso. Vamos a verlos, por supuesto que sí. Recuerden que esto solamente es la inducción. Cuando ya ha pasado los niveles Yang, quiere decir que ese factor patógeno ya está adentro. O sea, es un factor patógeno que ya no está afuera, sino que está adentro. Y de los que sabemos un poquito más de 8 principios, en 8 principios uno empieza a clasificar la enfermedad si es exterior o interior. En canales Yang está en el exterior. En canales Yin, que es lo que vamos a ver, o niveles energéticos más bien, Yin ya está el factor patógeno adentro. Mucho más difícil de sacar del cuerpo, ¿sí? Mucho, mucho más difícil de sacar del cuerpo.
Bueno, que eso es importante que también, obviamente, lo tengamos en cuenta. Niveles Yin. Empezamos con uno que es el Taijin. Taijin, Gran Yin. Taiyang, Gran Yang. Taijin, Gran Yin. ¿Listo? El Gran Yin, que está formado por dos canales principalmente. Uno que es disque intestino grueso. En este caso van siendo los órganos Sang de cada uno de los movimientos. Sí. Entonces, en este caso viene siendo pulmón y vaso. Sí, el gran yin, entonces pulmón y vaso, que entonces vamos a ver afectaciones ahí. Y muchos textos ya están abarcando que cuando ya el factor patógeno ingresó, ya empieza a ocasionar patologías crónicas de muy difícil manejo, que muchas de ellas, ¿sí?, tienden hacia los síndromes de insuficiencia cuando entró ya el factor patógeno. Bien, entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. O sea, más o menos chance de sacar factor patógeno en las primeras capas. Mucho más profundo, mucho más difícil. Sí, pero recuerden que estamos trabajando como en una progresión de cebolla. La idea es sacarlos. Si ya está en el yin, es sacarlos hacia el yang. Sí, eso es importante. Bueno, bien. Luego tengo otro nivel, que en este caso es el nivel, perdón, el nivel Shaojin, el yin menor. Chao menor, yin, yin. En este caso, el Shaojin está formado por nuevamente dos órganos. Shaojin para nosotros es corazón y riñón, unos órganos supremamente importantes. ¿De acuerdo? Acá tengo dos patrones, un patrón que se llama transformación del calor, otro que se llama transformación del frío. Lo vamos a ver, por supuesto. ¿Sí? Y el último nivel, ustedes también de pronto lo aprendieron con otros nombres y variando un poco del yin menor al yin terminal. El terminal o el regreso, yue. Yue es regreso o terminal. Yue yin, ¿sí? El yin terminal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que debe quedarnos claro para nosotros, la manera como empezamos a tener una progresión de todos estos factores patógenos es supremamente importante. Eh, Uno diría, no, pues si el factor patógeno ingresó hasta el Yueyín, ya grave. Y pues sí, grave de alguna manera. ¿Ok? Que eso es importante. Ahora, ¿qué quiero decirles a ustedes antes de continuar? Quiero decirles que de todas maneras, el factor patógeno puede progresar saltándose capas. O sea, yo puedo tener un paciente inicialmente con síntomas en el Taiyang y a los 3 días ya puedo tener síntomas en el Taijin, por ejemplo. Entonces, no es ni tan estricto que siempre vayan en un orden, ¿sí? Porque a veces no pasa eso, ¿sí? A veces no pasa para nada eso. A veces se saltan niveles. Entonces, eso es algo importantísimo que obviamente debe ser claro para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con algunas escuelas? Miren lo que pasa con algunas escuelas a veces. Entonces, yo lo que les dije, hay dos teorías grandes. Todos arrancamos con un Taiyang, 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 todos estamos de acuerdo, pero hay un cambio en la progresión, ¿sí? Con respecto a algunas teorías de algunas escuelas. Y no pasa nada, ¿sí? Porque tienen mucho sentido. Ya vamos a ver por qué están viéndolo dentro de ese punto de vista. Pero originalmente, del lado izquierdo de su pantalla, es donde vamos a ver la progresión que estamos mirando, la progresión del frío para ver cómo se va convirtiendo en calor y va progresando hasta la etapa más profunda. Por otro lado, yo tengo una progresión, todos empiezan con el grano. Entonces, miren que la variación realmente está en el yan menor y en el yan luminoso. Las dos escuelas lo cambian y aquí al final, ¿sí? Yuejin y Shaojin, ¿sí? Yuejin hace referencia, se me olvidó decirles, a pericardio, ¿sí? Pero también hace referencia a hígado, ¿no? Pues es importante, son órganos indispensables el hígado, porque uno dice, pues el hígado no es tan importante tanto como el corazón o el riñón que hace referencia al yin menor, pero es que el hígado en medicina china es el que almacena la sangre, ¿sí? Entonces la sangre es supremamente importante para medicina china por todas las funciones que tienen, por las alteraciones emocionales, porque recuerden que la sangre lo que hace es conducir, en este caso, al emperador, ¿no? Pues por eso es tan importante para nosotros, ¿vale? Entonces, pero al final independientemente de cómo ustedes lo vean o como ustedes hayan estudiado o como ustedes lo hayan aprendido, lo más importante acá es sencillamente
mirar es en qué estadio estoy. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con este. Bueno, el enfoque que tiene esta charla es a través de la acupuntura, ¿no? No es a través de la farmacología vegetal, porque en el texto y en el texto original ustedes lo pueden describir con las fórmulas herbolarias, ¿ok? Pero sí lo que me interesa es, uno, que ustedes conozcan este tratado de criopatogenia, que yo sé que les ha causado mucho dolor de cabeza. No es fácil, ¿sí? Para muchos de nosotros nunca fue fácil entender esta progresión. Pero bueno, para eso estamos, para explicarles a ustedes un poquito de una manera mucho más sencilla. Bueno, primer nivel, vamos a empezar entonces y aprovechar principio de enfermedad, Taiyang. O sea, ahí estamos en el primer nivel. Ok, ¿qué pasa acá? Entonces acá es donde, acá hay cosas que vamos a entrar a discutir realmente, porque lo que yo trato de acercarles a ustedes un poco es que ustedes digan, ve, esto es aplica para lo que vemos el día de hoy con las enfermedades, por ejemplo, del día a día. Es una posibilidad. Otros dirán, eso ya no se usa, ¿sí? Porque vamos a ver después de este tutorial del Lun otro tutorial que es el tutorial de los 4 niveles, ¿sí? Y en este caso los 4 niveles pues no tiene que ver absolutamente nada, pero nada, absolutamente nada, con lo de los limones y aprendí a hacer limonada, que es la enseñanza que me dejó realmente el Lun después de revisarlo nuevamente. Sí, la historia de vida es interesante, pero sí hay una gran controversia, porque el Lun es la escuela del frío. Los 4 niveles hace referencia a la escuela del calor y son 4 niveles muy parecidos a estos. Además, vemos un factor patógeno entrando nuevamente por 4 capas, en ese caso, ¿sí? Con unos síntomas muy claros. El Lun es un frío que se convierte en calor, pero los 4 niveles es una teoría en la cual uno entra a ver, son 4 niveles que empiezan a progresar, perdón, un calor que inicialmente es calor y sigue progresando a calor. La diferencia, pues realmente, entre más profundo, más grave. Es así de sencillo. Sí, eso es para los dos, ¿ok? Que tenemos que entrar, obviamente, a discutirlo y nuevamente, pues, a verlo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el primer nivel? Un ataque de viento con frío. ¿Sí? El viento es el factor patógeno que conduce al frío. A veces entra con calor, que lo vamos a ver en 4 niveles, pero pues no es el caso, ¿sí? Aparentemente nuestro autor lo que vio fue mucho frío, primeros síntomas de frío y él dijo, es un frío atacado, ¿sí? Y eso era como lo empezaban a describir. Ahora, ¿qué síntomas tiene? Porque vamos a ver entonces, decimos un ataque de frío, un ataque con viento, ¿sí? Song hace referencia central, Feng hace referencia a viento. Entonces dicen, son los primeros patógenos que inicia la enfermedad. Y sí, es verdad, ¿sí? Entonces estamos en un nivel que es el nivel Taiyang. Y acá lo que vamos a ver es, pues, el Weiqi es el primer afectado. ¿Por qué? Uno, recuerden que si yo lo hablo por canales, yo tengo que decir que el Taiyang pues hace referencia a intestino delgado y a vejiga. Vejiga es el canal más amplio que tiene el cuerpo y el que de todos los yang del cuerpo para mí es más representativo de la estructura yang porque abarca gran zona del dorso. Entonces, entre los más yang, por eso se le conoce como el gran yang al final y al cabo. ¿Listo? Que eso es algo supremamente importante entenderlo. Dos, el Weiqi es el primer afectado, entendiendo un poco de dónde sale el Weiqi, ¿sí? El Weiqi es un factor patógeno, es un chi, es el chi defensivo al final y al cabo, que se origina a través de el transporte y transformación de alimentos, de eso que se llama el cielo posterior, o sea, de lo que tú te alimentas en el día a día, ese es el chi defensivo. Bueno, y el chi defensivo sale, asciende con el chi del vaso hacia arriba, lo recibe el gobernador del chi, que viene siendo el elemento metal, y el elemento metal al final y al cabo es el que permite la distribución del wei chi por debajo de la piel, entre la piel y los músculos, ¿de acuerdo? O sea, el wei chi es rápido, es ligero y tiene una función de defensa. Ellos creían que estaba ahí para defenderse de qué? De los factores patógenos que están tratando de ingresar al cuerpo. ¿Cuáles son las vías hasta el Changhang? ¿Cuáles eran las vías de entrada del cuerpo? Uno, los orificios, boca, nariz, que eso lo conserva la teoría y la escuela del calor. La escuela del calor dice igual, estamos igual. O sea, usted y yo nos entendemos, porque el calor también entra por ahí. Pero hay una diferencia importante y es con base a la teoría de canal. Por ende, acá
incluye mucho en el tratamiento la teoría del canal. Ellos decían que los puntos más distales de los meridianos de los canales se conoce como el nombre de puntos pozo. Los puntos pozo son la puerta de entrada de los factores patógenos externos. Entonces, no solamente era que entraran a través de los orificios, sino, sí, que también entraban a través de los puntos pozo y empezaban a progresar desde lo más distal a lo más proximal, pasando por unos puntos que se llaman los puntos mar, que son puntos que están muy cerca en cada uno de los canales, en los codos, en las rodillas, y que de ahí profundizan buscando el órgano. Porque si se llama el meridiano de intestino delgado, pues puede progresar el factor patógeno y entrar a través del punto mar y profundizar buscando el órgano que se llama intestino delgado. Bien, y así con todo. Entonces, eso es algo que la escuela del calor no comparte. Por ende, podemos decir que dentro de las dos teorías infectológicas, perdón, infecciosas que tiene la medicina tradicional china dentro de la teoría de estudio, el que más se compara, sí, o sea, la teoría que más logramos comparar con la teoría moderna de la infectología es la teoría del calor y la escuela del calor, no la escuela del frío. Porque hoy en día no nos, a los médicos que uno tenga un factor patógeno que entre por unos canales y que entre al cuerpo, pues no es muy lógico, la verdad, ¿sí? Que eso es importantísimo tener en cuenta, ¿ok? Que también ustedes dirán, bueno, entonces el tratamiento, ¿cuál será? Vamos a exponerlo en base a lo que dicen muchos autores y que es importante tanto entrar a discutir como entrar a criticar como a darle un soporte, porque para eso estamos, ¿ok? Bien, en este nivel, que es el nivel Taiyang, entonces yo estoy entrando, el factor patógeno está penetrando. ¿Qué hace el frío? El frío lo que hace es obstruir. El frío, como es un factor patógeno tan yin, sí, yin yang, yin, constriñe, cierra poros, cierra canales, cierra un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que ustedes entiendan que él está entrando a través de pozos, a través de la piel representa el elemento metal, pero el metal también representa orificios, sí, que también es la puerta de entrada, por eso les decía, el metal es la puerta de entrada para muchos factores patógenos, sí, y entonces ya tenemos una gran representación del Taiyang. ¿Qué tengo en el Taiyang? Principalmente síntomas de me duele el cuerpo. Sí, es que es eso. Entonces yo empiezo a tener, por ejemplo, dolores corporales, muy representativo de por qué, porque el frío está entrando, está bloqueando el movimiento del chi, entonces empiezo a tener dolor. Calambres por la misma razón, ¿sí? Pérdida en el control de los poros, porque estamos empezando a atacar el wei chi. El wei chi es un chi defensivo, que ya vemos más o menos la vía por donde sale, por donde nos va a defender, ¿sí? Al final y al cabo, pero tiene algo bien interesante y tiene algo bien importante, y es que el Wei Chi cierra los poros, tiene la función de cierre de poros. Entonces, si estoy empezando a atacar el Wei Chi como el primer afectado, si el Wei Chi viene, es lo más superficial, o sea, él está entre la piel y los meridianos tendinomusculares en medicina china o músculos y tendones, esperando y defendiendo. ¿Sí? Entonces, como está entrando el factor patógeno, ¿verdad? Entonces, él trata de defenderse, pero el Wei Chi tiene otras funciones. Uno es la termorregulación, tiene que ver con la regulación del sistema térmico, en este caso, para los chinos, por supuesto. ¿Sí? Lo otro es el control de la sudoración a través del cierre de los poros o la apertura de los mismos poros. Entonces, ahí empezamos a tener una pérdida de control de poros. Por ende, al principio de una enfermedad infecciosa, llámense rinofaringitis, faringoamigdalitis, que quizá sea lo más representativo de estos primeros niveles Yang, yo voy a tener una pérdida de poros y voy a empezar a tener sudoración, ¿sí? Es por eso. El temblor, los temblores que uno empieza a tener generalmente es, uno, porque como el frío está entrando, entonces el frío bloquea el movimiento del chi a través de todos esos canales, entonces yo empiezo a no calentar adecuadamente el cuerpo porque lo que está empezando a bloquearse es el movimiento del chi. ¿Cuáles son las funciones del chi de manera global? Uno, calentar. Entonces, pues si está bloqueado el chi, pues o sea, ¿voy a calentar algo? Pues no, la respuesta es por supuesto que no. Bien, entonces puede ser por eso. Lo otro es un efecto directo del viento. El viento ocasiona mucho temblor. Y acuérdense, es el viento como vehículo del frío, al final y al cabo. Por ende, en este nivel es lo que vamos a ver, ¿vale? Bien. Y acá tenemos alguna propuesta de tratamiento. Que bueno, la verdad
vamos a seguir viendo a medida que vayamos progresando en estas sesiones, ¿de acuerdo? Pero, y les voy a explicar un poquito también el tratamiento dentro de grandes autores, lo que nos dice para empezar a trabajar este primer síndrome con estos síntomas que puede empezar a tener. Bueno, bien, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Para mí un gusto acompañarlos en este proceso de formación, en esta clase magistral. Nos vemos la próxima entrega, por supuesto. Y bueno, espero que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao.